Año 2025, instituciones de derecho privado 2. Es la continuación de otra que ya han cursado. Una materia que agrupa diferentes carreras en la Facultad de Administración y Economía de la UDEM. El link de ingreso a la sala está publicado aquí, también acá. Y el punto de encuentro es el aula virtual. La modalidad de cursada es asincrónica. Asincrónica significa que es opcional venir a la clase. La clase se graba y después se va a subir al aula virtual. Medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación son la cuenta de correo institucional, mi email, ya lo tienen. Les mandé un mensaje de bienvenida directo a su cuenta de mail. El foro de consultas, módulo por módulo tienen un foro de consultas. Ustedes ahí me dejan sus preguntas. Y por supuesto que yo los espero los miércoles a la mañana para atender sus preguntas y también para iniciar este proceso que ustedes tienen durante todo este cuatrimestre de ir aprendiendo conceptos de esta materia para poder tutoriarlos, hacer un seguimiento, no se pierdan, vengan regularmente al aula virtual, que es una oportunidad para ustedes estar aquí mismo, pero también en cualquier otro momento del día, aunque sea un momento destinado para saber por dónde vamos, la actualización del aula, cosas nuevas que se hayan incorporado, aunque sea una vez en la semana o el sábado, el domingo. Vale. Aquí están los contenidos. Este es el punto de encuentro y acá ustedes tienen que concentrar su atención en el aula. Los contenidos, los materiales, los recursos que ustedes tienen están en el aula virtual y en ningún otro sitio. Acá. No se dispersen, los materiales de lectura están aquí. Voy a evaluar en función de los materiales que están acá y de lo que se haya explicado en las clases. El diseño áulico está pensado de que haya 3 módulos, módulo 1, 2 y 3. Ese es mi estilo. En este caso, ustedes están viendo mi pantalla y hay contenidos que todavía no ven porque están ocultos. En algún momento lo voy a habilitar, cuando sea el momento, en el momento oportuno, porque se va desarrollando los temas progresivamente, de forma paulatina, ¿no? Tenemos todo un cuatrimestre para poder desarrollar estos temas. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, por supuesto ustedes tienen el programa a disposición, está aquí mismo colgado, programa de la materia, el programa que contiene cuáles son los fundamentos, los objetivos, los propósitos, el contenido desarrollado de forma analítica y sintética. Partimos del concepto de instituciones, aquel que aprendieron en Derecho Privado 1. Son un conjunto vertebrado de normas jurídicas con misión y valores, es una definición. Hay otras tantas. La filosofía que trasunta es observar el fenómeno jurídico como una tríada que está compuesta de valores, normas jurídicas y conducta.
Las instituciones del derecho privado atraviesan la vida cotidiana y profesional. En materia de responsabilidad, contratos, títulos de crédito y sociedades. En Derecho Privado 1, en la primera parte, se explicó acerca de el marco general, qué es el derecho, qué es la capacidad, los atributos de las personas, contratos. En esta materia vamos a focalizar en títulos de crédito y sociedades. El derecho privado responde a una clasificación del derecho positivo que la distingue del derecho público. En Derecho Privado 2 también estudiamos el concepto de empresa, porque toda sociedad presupone la existencia de una organización empresarial. Una organización es un sistema social en el que se coordinan racionalmente las actividades que realizan un cierto número de personas con la finalidad de alcanzar objetivos comunes y explícitos, mediante la división de funciones y del trabajo y con una jerarquización de la autoridad y la responsabilidad. El proceso de despersonalización del capital ha hecho que los propietarios de este no sean siempre los que las administran. Aquí hay dos definiciones, una de Mena y otra de Frega. También les cito el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que las empresas son una actividad económicamente organizada, ordenada bajo una voluntad común para el logro de fines económicos o benéficos. Ese conjunto de elementos materiales e inmateriales, podemos describir la empresa a partir de elementos objetivo y subjetivo. El elemento subjetivo es quién está a cargo. Por eso aquí Frega dice, una cosa es quien detenta este capital y el otro es el que lo administra. Está haciendo una distinción. Desde el punto de vista jurídico nos interesa quién se hace cargo y con qué se hará cargo. O sea, cómo es que se hace cargo, cómo se hace responsable, quién se hace responsable. Justamente porque es una materia de derecho y nos interesa saber cómo determinar las responsabilidades y quién asume esa responsabilidad frente a la sociedad, frente a terceros, frente a los miembros de la sociedad. Cuando digo sociedad, me estoy refiriendo a las sociedades que están previstas, que están reguladas en la Ley General de Sociedades. Ya que este es un tema introductorio al tema derecho societario. Las organizaciones se pueden clasificar de acuerdo a sus objetivos y necesidades. Es una forma, ya que hay otras tantas. Hay un conjunto de intereses personales, deseos y responsabilidades ambientales y sociales también. La empresa es una organización estructurada en base a un capital y a la utilidad que de él hacen sus propietarios para actividades productivas, para satisfacer necesidades y obtener un lucro del proceso. Organizaciones no gubernamentales o también conocidas como organizaciones de la sociedad civil,
ONG. Estructuración u organización, también, claro que lo hay. En base a un capital, también. Se distinguen porque, bueno, desarrollan actividades con fines sociales no lucrativos. Me detengo aquí, un minuto. En el módulo 1 también van a encontrar un mapa conceptual. En ese mapa conceptual van a identificar distintos temas que se desarrollan en la materia, de forma paulatina, progresiva, a lo largo del cuatrimestre. El núcleo es Derecho Empresario Aplicado porque es justo una materia, una asignatura que está atravesada por distintas especialidades jurídicas. A veces recibe el nombre régimen jurídico aplicable a la empresa. Y es tan amplio que incluye temas como contratos, responsabilidades y qué es la empresa también, ¿no? Es ineludible la pregunta. Y dentro de este núcleo, responsabilidades, está la responsabilidad de la sociedad, las responsabilidades hacia terceros, de los socios hacia la sociedad. Y hacia terceros, bueno, fíjense aquí, se desprenden diferentes ramas. Terceros pueden ser trabajadores, competidores, clientes, consumidores, acreedores, proveedores. Por el momento estamos aquí. En esta asignatura, Derecho Privado 2, nos ubicamos en esta ala del mapa. ¿Qué es la empresa? Entonces, hay diferentes formas de responder a esta pregunta. A partir de definiciones, como acabo de leerles, remitiéndome a algunos artículos de leyes, como por ejemplo el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, o remitiéndome al artículo 1 de la Ley de Transmisión de Fondo del Comercio, o a algún artículo del Código Civil y Comercial que alude indirectamente al concepto de empresa. Si tienen alguna duda, inquietud, me preguntan, ¿eh? Se escucha todo perfectamente, necesitan algo, me dicen. Esperen un minutito. Bueno. Entonces, el elemento objetivo para poder caracterizar la empresa lo pueden encontrar en el artículo 1 de la Ley de Transmisión de Fondo de Comercio. ¿Por qué? Porque ahí describe qué compone ese fondo de comercio. Y son esos elementos materiales e inmateriales ordenados bajo una voluntad común, etc. Esos elementos materiales e inmateriales.
inmateriales. Bueno, justamente acá, en el aula virtual, nos encontramos con un elemento inmaterial, intangible. Lo primero que hice fue mencionarles, bueno, acá está el programa, acá está el reglamento, acá tienen el link de ingreso, acá está el foro de avisos, acá está el foro de consultas. Es como una visita guiada. Acá tienen el comedor, acá está el buffet, ahí está el departamento de alumnos, acá está tesorería. Les voy indicando los lugares y los voy orientando. Este es un activo de la universidad. Acá tenemos el campus, el aula el aula virtual, ¿sí? Bien. Ustedes han ingresado a través de una cuenta institucional, @alumnos, yo también, @docentes. Bueno, acabamos de acreditar nuestra identidad a través de usuario y contraseña, es decir, que hemos firmado electrónicamente. Todos son temas que están atravesados por el derecho y finalmente, cuando ustedes egresen, van a encontrar nuevamente situaciones semejantes. Firma electrónica. Bueno, para poder manejarse en la banca online necesitan identificarse con usuario y contraseña, bajarse el aplicativo al móvil. Han suscrito un contrato de adhesión, han firmado electrónicamente y finalmente ahí pueden acceder a efectuar un pago, realizar un pago, pagar servicios. Bien. Y a partir de este mapa se puede visualizar que una de esas patitas de la empresa es el elemento material, el fondo de comercio, todo lo que lo compone, el mobiliario, la marca. Y el elemento subjetivo es quién está a cargo, quién se hace cargo de esta estructura organizacional. Esa estructura organizacional puede estar a cargo de una persona humana o de una persona jurídica, lo cual esto nos remite a la primera parte, a Derecho Privado 1, que es lo que ustedes aprendieron de allí. ¿Qué es la persona? ¿Qué es el derecho subjetivo? ¿Cómo se clasifica el derecho subjetivo? ¿Qué es la capacidad? ¿Qué se distingue el ente público del ente privado? Todo eso está allá. Derecho Privado 1 fue la base, introducción, la parte general para poder continuar aquí. Entonces vamos a hacer hoy un repaso para traer todo aquello acá. Bueno, a ver, los escucho. Vamos a empezar por, ¿qué es la persona? ¿Qué es la persona? Habiliten el micrófono directamente. Está presente Marcos, Victoria, Valentín. O sea, según lo que me acuerdo del año pasado, la persona era un individuo con capacidades y atributos que tenía, por ejemplo, conciencia, razón, y además se podía dividir en dos, en persona humana y persona jurídica. Bueno. Conciencia, razón es entre la psicología y la filosofía, quizás es lo mejor que puedas ahí encontrar en la biblioteca de estas dos. Pero aquí en Derecho hablamos de otros atributos que caracterizan a la persona, que son el nombre, el domicilio, el patrimonio,
Y en el caso de las personas jurídicas, el objeto. Recuerden el principio de especialidad, es decir, que la capacidad de las personas jurídicas está acotada o es en pos del cumplimiento del objeto por el cual se han creado. Bueno, bien, bastante bien. Persona es todo ente que tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y bueno, justamente es todo lo contrario a estructura organizacional. La estructura organizacional es el conjunto de los elementos materiales e inmateriales. La persona es quien está a cargo de todo eso. La persona puede ser humana o jurídica. Y la persona es todo ente que tiene la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y como dice aquí su compañero, puede ser una persona humana, una persona jurídica. Y de la persona jurídica, y ahí me detengo porque ese es el tema que nos convoca acá, el estudio de las sociedades, del derecho societario, que es una especialidad dentro del derecho, sí, por supuesto, se llama así, derecho societario. Y estudiamos las sociedades que están reguladas en la Ley General de Sociedades. Sí. ¿Y qué son las sociedades? ¿Qué es una SA, una SRL? ¿Qué son? En estos rudimentos generales, en esto que acabo de mencionar. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde han mencionado alguna vez en la parte introductoria, ya al principio, las sociedades? ¿Qué son? ¿Son objetos de derecho, profe? No. No. Objeto de derecho es esto, la empresa. La empresa, claro. Porque es el conjunto de elementos materiales, inmateriales. Es en parte lo objetivo que está ahí el Fondo de Comercio y ese otro elemento subjetivo no es objeto. El elemento subjetivo es el sujeto de derechos, el que es el titular de derechos y obligaciones, el que tiene la capacidad y el que va a hacerse responsable de esa estructura organizacional de la cual está a cargo. Por eso las sociedades, una SA, una SRL, una sociedad colectiva, etcétera, las sociedades en general son sujetos de derecho. Son sujetos de derecho. En el Código Civil y Comercial las ubicamos como personas jurídicas de carácter privado, entes privados. Y les aplica el principio de especialidad. Es decir, que su capacidad está acotada en función del objeto por el cual se han constituido. Y bueno, aquí he mencionado el tema del objeto, que es tan importante, en aquella primera parte lo fue y en esta también lo sigue siendo. El objeto es un tema que voy a insistir sobre eso ahora y en la medida que nos adentremos en el estudio de sociedades también. Así que, bueno,
Fíjense que hoy, que es 19 de marzo, primer día de clase, estoy repasando temas anteriores para traerlo acá, a esta materia, Derecho Privado 2. ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Qué es la empresa? Sujeto de derechos, persona, capacidad, atributos de la persona jurídica, principio de especialidad. Esa parte general se aplica acá, en el estudio del derecho societario. Sí, esta materia, Derecho Privado 2, agrupa dos especialidades jurídicas, bueno, es así, derecho societario y derecho cartular, que en este cuatrimestre lo veremos ya al finalizar. Y esto es así porque el derecho positivo, que es el derecho vigente en nuestro país, se clasifica en derecho público y en derecho privado. ¿Por qué hacemos esta distinción entre derecho público del privado? Porque hay cuestiones que exceden el interés particular y que son de interés general, de orden público, que los acuerdos entre privados no pueden modificar. El Código Civil y Comercial contiene normativas de orden público. Es que la libertad de contratación está rodeada, está circunscripta o está atravesada, si quiere decir bordeada, por estas cuestiones que son de orden público, de interés general, indisponible para las partes, son normas imperativas. Bueno, no hay un parámetro tajante para distinguir entonces esto es derecho privado, esto otro es derecho público. Incluso en el Código Civil y Comercial van a encontrar normas indisponibles para las partes, imperativas de orden público, que al exceder el interés meramente particular, bueno, los acuerdos entre privados no pueden modificar. Por ejemplo, el plazo de prescripción. Y acá, en derecho societario, también hay cuestiones de orden público, de interés general, que excede el interés entre dos personas. Por ejemplo, la enumeración de los tipos societarios es taxativo, de orden público, imperativo, indisponible para las partes, es un numerus clausus. Bueno, esto significa que sí, bueno, voy a hacer un viaje al exterior, me gustó el recorrido que hice ahí, estuve investigando algunas cosas, me han comentado de algún tipo societario que acá no existe. ¡Ay, qué lindo! Bueno, lo traigo. No, no lo puedo hacer. Es más, las sociedades constituidas en el extranjero para intervenir aquí en el país, bueno, lo pueden hacer, por supuesto, pero si es que han asumido un tipo desconocido para la legislación local, se le aplicará las formas de máximo rigor. Esto es lo que iremos desarrollando a lo largo de todo el cuatrimestre. Y aquí les dejé bibliografía.
Vamos a empezar así. Marcos, presente. Victoria, Valentín, Antonella, Fiorella, Bautista, Mateo, Agustín y Rosito. Bueno, vayan a la aula virtual, ingresen a este PDF y vamos a empezar con la lectura de este material. Inicia Marcos. Diseño de organizaciones eficientes. Dale, profe. Ahí arrancó a leer. Sí, gracias. Profe, ¿están en el módulo 1? En el módulo 1. Profe, arranco con una nota para lector. Así es. Muy bien. ¿Qué podría ser más importante para el funcionamiento efectivo de nuestras organizaciones, desde los talleres de reparación a las empresas automotrices, de las fuerzas policiales a los gobiernos nacionales, que el diseño de sus estructuras? Sin embargo, ¿qué sabemos realmente acerca de tal diseño? Irónicamente, sabemos mucho, pero no de una forma accesible a aquellas personas que deben crear tales diseños: gerentes, especialistas de staff y consultores. La vasta literatura sobre diseño de estructuras organizativas, mucha de ella basada en investigación empírica sistemática, ha escapado en gran manera al practicante, por dos razones. Primero, está en su mayor parte contenida en artículos y libros escritos en un estilo académico por otros investigadores. Aquellos practicantes dispuestos a penetrar en la jerga encontraban que la orientación de tales escritos estaba más sobre lo que es que sobre lo que debería ser. En otras palabras, sobre lo que sucede en las organizaciones y no en cómo diseñar una organización efectiva. Segundo, a pesar de la vastedad de la literatura y sus muchas interpretaciones disponibles, carecía de síntesis. El practicante no podía encontrar estas interpretaciones en un solo lugar. Él o ella tenían que vadear virtualmente a través de todo el espectro de la literatura para encontrar lo que se quería decir. Y aún entonces, la síntesis se dejaba al lector. No se andaban en los descubrimientos de investigación, sin siquiera un intento de alguna reconstrucción real. Así que quien tenía la paciencia de pasar toda esta literatura tendría a enriquecer más confuso. A medida de la década, empezó a tratar de ordenar esta literatura, de extraer sus claves y, sobre todo, de sintetizarlos en una imagen integral de la estructuración de las organizaciones. El resultado de casi 3 años de esfuerzo fue un libro con este título, publicado por Prentice Hall en 1979. Este libro contenía 512 páginas de tipo muy pequeño, pero satisfizo mis intenciones. Sintetizar la literatura de investigación sobre estructuración organizacional. Estaba titulado Una síntesis de la investigación. Y tratar las cuestiones de lo que hace efectivo un diseño organizacional. Como tenía en mente como lectores no solo estudiantes y practicantes, sino también a mis colegas académicos, el libro contenía una completa referencia de evidencia para cada uno de los descubrimientos, salpicada generosamente con citas de la literatura. Los argumentos estaban, en otras palabras, sostenidos tanto como era posible, para que el lector pudiese también usar el libro como texto de referencia. De allí las 512 páginas. A pesar de esta longitud, el libro ha tenido mucho éxito,
tanto de los críticos como en el mercado, especialmente en los cursos universitarios. En 1981, Ted Hurst, del programa del libro profesional de Prentice Hall, sugirió que rehiciese el libro para hacerlo más conveniente para los practicantes. Esencialmente, esto significaba reducir considerablemente su longitud, quitando la mayoría de las referencias y citas, mientras se mantenía la línea básica de argumento, e inclinando su orientación más hacia la cuestión de diseñar una organización efectiva. Recibí esta sugestión con gran entusiasmo porque sentí que el tiempo que invertí en el libro original se perdería en su mayor parte si los mensajes no llegaban en gran escala a los practicantes. Fui alentado más aún por las reacciones que recibí de aquellos practicantes que sí habían leído las 512 páginas y por comentarios recibidos sobre mi artículo de la Harvard Business Review, Diseño de organización, ¿moda o capricho? Un resumen de los puntos principales del libro que apareció en el número de enero-febrero de 1981. Claramente, si el mensaje total tenía que llegar a muchos practicantes ocupados, entonces se necesitaba algo entre un artículo resumido en 14 páginas y un libro lleno de referencias de 512 páginas. De allí esta obra. Confío en haber logrado el objetivo, presentar y, más importante, sintetizar los mensajes de la investigación sobre lo que hace falta para diseñar una organización efectiva, presentada en una forma que será leída por gerentes, especialistas de staff y consultores que se ocupan de la estructura de la organización. Una cosa que tuve que sacrificar fueron las referencias que sostienen cada uno de los argumentos, pero el lector que requería dicha información o que desee sondear de la investigación que sirve de la base a cualquiera de estos argumentos, puede encontrar fácilmente lo que necesite en la estructuración de organizaciones. Una síntesis de investigación. Prentice Hall, 1979. La línea general de ese libro, si bien no los capítulos específicos, sigue la de este, y contiene un índice muy completo y una biografía que supera las 300 entradas. Ese volumen puede ser considerado un compañero de este para aquellos lectores que quieran sondear más profundamente. El único agregado importante a este libro es cierto material al final del último capítulo. En términos de cómo debe ser leído este libro, me gusta pensar en él como una especie de banquete. No deseo comentar sobre la calidad de sus ofrendas, solo sobre el orden y el modo en que deben ser tomadas. No pueden ser consumidas a la ligera, como un bocado, ni pueden ser probadas sin orden, como una mesa de comidas. Están destinadas a ser tomadas en el específico orden presentado. El capítulo 1 está diseñado para abrir el apetito del lector y también preparar el paladar para las ofrendas que siguen. Un tipo de hors d'oeuvre, si así lo desea. En el capítulo 1, los introducidos dos conceptos importantes que sirven como fundamento para todo lo que sigue. En los capítulos 2 y 3, 4 y 5, al lector se lo deja gustar los principales sabores del diseño de la organización, lo que llamamos parámetros de diseño. Esta parte del libro se presenta en gran parte en forma de análisis, no de síntesis. Es decir, estamos interesados aquí en delinear los argumentos básicos del diseño estructural, no en combinarlos. Pero hacia el fin del capítulo 5, el lector debe encontrar que estos sabores comienzan a fundirse. El capítulo 6 también representa análisis, poniendo estos parámetros de diseño en el contexto de varios factores de situación. En efecto, un grupo distinto de sabores es introducido en este capítulo, sabores mismos que se verán fundidos con los otros. Los capítulos 7 a 12 son las pieces de resistance de este banquete. Aquí todos los sabores de los capítulos anteriores están fundidos totalmente en 5 fuentes principales, llamadas configuraciones, que forman nuestra síntesis. Son tituladas estructura simple, burocracia mecánica, burocracia profesional, forma divisional y adocracia. En un sentido, los primeros 6 capítulos preparan el paladar para los próximos 6, que son la verdadera razón de este banquete. El capítulo 7 introduce nuestras configuraciones, cada una de las cuales es entonces discutida en uno de los capítulos subsiguientes. Un capítulo final, titulado Más allá de 5, una especie de digestive, considera algunas relaciones más importantes entre nuestras 5 configuraciones y mira más allá de ellas. Note que los puntos principales del libro han sido resultados en bastardilla, como esta. Tomados todos juntos, sirven para resumir la línea central del argumento. Esto no se ha hecho para alentar una lectura rápida y completa. Se requiere la carne entre estos huesos para una total apreciación de estas presentaciones, sino simplemente para enfatizar y resumir las conclusiones claves para el lector. Aquí lo tiene.
Mon appetit. Bueno, bien. De todo lo que ha leído aquí Marcos, ¿qué pueden sintetizar o qué líneas destacan? ¿Cuál es la intención del autor? ¿De qué va a hablar? Sobre la estructura de las organizaciones, ¿no? O el Va a diseño hablar de más la que nada. estructura. Claro, va a hablar del diseño de la estructura organizacional. Y hay una planificación en su obra. Y todo arranca aproximadamente en la década, mediados de la década del 70. Y algo interesante que son los diferentes diseños: estructura simple, burocracia mecánica, burocracia profesional, forma divisional y adocracia. Bueno. Fundamentos del diseño de las estructuras organizativas. Bueno, continuamos con Victoria. Hola, profe. Hola. Hola, hola. Leo lo de los fundamentos del diseño de la estructura organizativa, de nuevo. Sí. Okay. La señora Raku hacía cerámica en su sótano. Esto involucraba una cantidad de tareas distintas: moldear la ardilla, dar forma a los cacharros, decorar cuando están casi secos, preparar y luego aplicar los esmaltes, y cocer los cacharros en el horno. Pero la coordinación de todas estas tareas no presentaba ningún problema. Las hacía todas ella misma. El problema era su ambición y la atracción de sus cacharros. Las órdenes excedían su capacidad de producción, así que contrató a la señorita Vizque, quien estaba ansiosa por aprender cerámica. Pero esto significaba que la señora Raku tenía que dividir el trabajo. Como los negocios de artesanías querían cerámica hecha por la señora Raku, se decidió que Vizque moldearía la arcilla y prepararía los esmaltes, y Raku haría el resto. Y esto requeriría coordinación de trabajo, un problema pequeño en realidad. Con 2 personas en un taller de cerámica, ellas simplemente se comunicaban informalmente. El arreglo salió bien, también que antes de mucho tiempo la señora Raku estaba nuevamente sumergida en órdenes. Se necesitaron más asistentes, pero esta vez anticipándose al día en que estos estuviesen moldeando cacharros por sí mismos. La señora Raku decidió contratarlos directamente de la escuela local de cerámica, así que mientras les había llevado bastante tiempo entrenar a la señora Vizque, los 3 asistentes nuevos sabían exactamente qué hacer de un principio y combinaron enseguida. Aún con 5 personas, la coordinación no presentaba problemas. Sin embargo, cuando se agregaron 2 asistentes más, surgieron problemas de coordinación. Un día, la señora Vizque tropezó con un balde de esmalte y rompió 5 cacharros. Otro día, la señora Raku abrió el horno y descubrió que los maceteros colgantes habían sido esmaltados todos en fucsia por error. En ese momento se dio cuenta de que 7 personas en un pequeño taller de cerámica no podían coordinar todo su trabajo a través de simple mecanismo de la comunicación informal. Empeorando las cosas estaba el hecho de que la señora Raku, habiéndose nombrado presidenta de cerámicas, debía pasar más y más tiempo con los clientes. En realidad, en estos días era más fácil encontrarla con un vestido de marimeco que con jeans. Así que nombró administradora del taller a la señora Vizque. Ella se ocuparía todo el tiempo de supervisar y coordinar el trabajo de los 5 productores de cerámica. La firma continuó creciendo, hubo más cambios cuando se contrató a un analista de estudio de trabajo. Este recomendó cambios por los que cada persona desarrollaría solo una tarea para cada una de las líneas de productos: cacharros, ceniceros, maceteros, colgantes y animales de cerámica. El primero moldeaba, el segundo daba forma, el tercero decoraba, etc. Así, la producción tomó la forma de 4 líneas de ensamblaje. Cada persona seguía un grupo de instrucciones estándar programadas antes para asegurar la coordinación de todo su trabajo. Por supuesto, Ceramics Inc. ya no vendía los negocios de artesanías. La señorita Raku solo aceptaba órdenes al por mayor.
la mayoría de las cuales provenían de cadenas de tiendas de descuento. La ambición de la señorita Raku era ilimitada, y cuando apareció la oportunidad de diversificar lo hizo. Primero mosaicos cerámicos, luego artefactos para baños y finalmente ladrillos de arcilla. La empresa se fraccionó con posterioridad en 3 divisiones. No se lee bien ahí. Productos. Productos para el consumidor, productos para la construcción y productos industriales. Desde su oficina en el piso 55 de la Torre de la Cerámica, ella coordinaba las actividades de las divisiones, pasando revista a su desempeño cada 4 meses y actuando personalmente cuando las cifras de ganancias y crecimiento bajaban de lo presupuestado. Mientras estaba sentada frente a su escritorio, un día revisando estos presupuestos, la señora Raku miró los rascacielos que la rodeaban y decidió rebautizar a su empresa Cerámico. Cada actividad humana organizada desde la fabricación de cacharros hasta poner un hombre en la luna da origen a 2 requerimientos fundamentales y opuestos: la división de trabajo entre varias tareas a desempeñar y la coordinación de estas tareas para consumar la actividad. La estructura de una organización puede ser definida simplemente con la suma total de las formas en que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es lograda su coordinación entre estas tareas. ¿Cómo debería ser diseñada esta estructura? ¿Hay alguna forma mejor para diseñarla o deberían sus diversos elementos las distintas maneras de dividir su trabajo y coordinar sus tareas ser tomados y elegidos independientemente en la forma en que un comprador elige vegetales en el mercado o un invitado platos en una mesa de comidas? Por años, la literatura de administración favoreció una respuesta afirmativa a la primera pregunta. Una buena estructura era una basada en reglas y una jerarquía de autoridad rígida con no más de 6 organizaciones de mando. Más recientemente, esa literatura ha comenzado a favorecer implícitamente una respuesta afirmativa a la segunda pregunta. Se espera que el diseñador de organización mezcle buenas dosis de planeamiento de amplio espectro, enriquecimiento de tarea y estructura de matriz, entre muchas otras cosas. Este libro rechaza ambos enfoques en favor de un tercero. Los elementos de estructura deben ser seleccionados para lograr una consistencia interna o armonía, tanto como una consistencia básica con la situación de la organización, su dimensión, su antigüedad, el tipo de ambiente en que funciona, los sistemas técnicos que usa, etc. En realidad, estos factores de situación son a menudo no menos escogidos que los elementos de estructura mismos. El nicho de la organización en su ambiente hasta donde crece. El método que usa para producir son productos o servicios. Todos estos son seleccionados también. Esto nos lleva a la conclusión de que tanto los parámetros de diseño como los factores de situación deben agruparse para crear lo que llamaremos configuraciones. Dependiendo de cómo se efectúan las diversas elecciones, pueden diseñarse, por supuesto, distintas configuraciones. En principio, un gran número de ellas, pero en la práctica, como veremos, la cantidad de ellas que son efectivas para la mayoría de las organizaciones pueden ser bastante pequeñas. El tema central de este libro es que una cantidad limitada de estas configuraciones explica la mayoría de las tendencias que conducen a las organizaciones efectivas a estructurarse como lo hacen. En otras palabras, el diseño de una estructura orgánica efectiva en realidad incluye el diagnóstico de problemas en muchas no efectivas, parece involucrar la consideración de solo pocas configuraciones básicas. Este es un libro en 5. En este primer capítulo introducimos un grupo de mecanismos básicos usados para lograr la coordinación entre tareas divididas. Este caso del supervisor del taller de cerámica o el que le da ritmo a los remeros en la canoa de guerra, considera la estructura de un equipo de fútbol americano. Aquí la división de trabajo es bastante neta. 11 jugadores son distinguidos por el trabajo que hacen, su ubicación en la cancha y aún sus requerimientos físicos. El delgado medio zaguero permanece detrás de la línea de serum y lleva la pelota. El robusto tecleador permanece sobre la lírica y bloquea. El ajuste mutuo no es suficiente para coordinar su trabajo, así que se nombra un líder de campo, también llamado medio apertura, y él conduce el trabajo, todos nombrando las jugadas. ¿Sigo, profe? Sí, sí. Disculpa, te salteaste una página. Era para el costado. Me parece.
Estos suman 5, posteriormente, ¿está bien ahí? O... Sí, esta tiene 5 partes. Yo creo que te salteaste. Vi que te detenías acá. Este es un libro en 5. En este primer capítulo introducimos un grupo de mecanismos básicos. leo la página 7, ahí está. Claro. Perdón. Suman 5, posteriormente en este capítulo desarrollamos una presentación visual de la organización para ayudar a guiarnos a través del libro. Esta tiene 5 partes. A medida que avanzamos hacia la parte principal del libro, describimos los distintos parámetros de diseño estructural. Entre los más importantes está la descentralización. Veremos que esta puede tomar 5 formas básicas. Luego, después de discutir los factores de situación, introducimos nuevas configuraciones básicas de estructura y situación. Esta también suman 5. En realidad, descubriremos que todos estos 5 no son en absoluto independientes. Existe en interrelaciones fundamentales, específicamente cada una de las configuraciones favorece una de las formas de descentralización y en cada una uno de los mecanismos coordinadores y una de las partes de la organización tiene a dominar. ¿Significa esto que 5 es el número mágico en el diseño de organizaciones efectivas? Dejemos de lado las preguntas más interesantes y sigamos con las más pragmáticas. Para establecer la armazón básica para este libro necesitamos introducir 2 conceptos en este capítulo. El primero describe los mecanismos básicos por los que las organizaciones logran coordinación y el segundo describe la organización en sí en términos de un grupo de partes interrelacionadas. Bueno, detenete ahí. Hasta este momento hay una anécdota sobre el negocio que emprende la señora Raku. ¿Qué me pueden decir acerca de este emprendimiento de cerámica? Que las órdenes que le hacían eran más grandes que la producción que ella podía afrontar y por lo tanto necesitaba al menos un empleado más en ese momento Ajá. Bueno, para organizar su negocio. ok. Y bueno, no sé si se acuerdan, pero las personas se caracterizan con distintos atributos, nombre, domicilio y demás. En este caso, aquí estamos ante una organización que está llevada a cabo por Raku, y si le tengo que dar el marco jurídico, ¿quién se hace responsable de este emprendimiento? ¿Quién responde por este emprendimiento? La señora Raku. Raku, muy bien. Aquí no hay una sociedad, acá está Raku con su emprendimiento de cerámica. ¿En algún momento aparece la sociedad cerámica? ¿En algún momento de todo este relato? Es como todo informal, digamos, la comunicación. Al principio al menos. Al principio sí. Sin embargo, acá hay una parte que dice, sin embargo, cuando se agregaron 2 asistentes más, surgieron problemas de coordinación. La señora Vizqué tropezó, etcétera, etcétera. En este momento se dio cuenta de que 7 personas en un pequeño taller no podían coordinar todo su trabajo a través de un simple mecanismo de comunicación informal. Empeorando las cosas estaba el hecho de que esta señora, la señora Raku, que es la responsable de este emprendimiento, habiéndose nombrado presidenta de Ceramics Inc. En algún momento se formó esto. Ya Ceramics Inc. es una sociedad. Debía pasar más y más tiempo con clientes, en realidad, bueno. Así que nombró administradora del taller a la señora Vizqué. Esto en algún momento de todo este relato no nos cuenta cómo se formó o cómo se le dio a este emprendimiento el formato legal de Ceramics Inc. Bueno, bien. Coordinación en 5. Continuamos, Valentín.
Valentín. Bueno. Antonella. Oh, muy bien. Se anima. Bueno, continúo yo entonces. Recuerde que la estructura involucra dos requerimientos fundamentales: la división del trabajo en distintas tareas y el logro de la coordinación entre estas tareas. En cerámico de la señora Raku, la división de trabajo, moldeado, formación, decoración, esmaltado, cocción, estaba dictada en gran parte por la tarea que debía realizarse y el sistema técnico disponible para realizarla. La coordinación, sin embargo, probó ser un asunto más complicado, involucrando varios recursos. Se puede referir a ellos como mecanismos coordinadores, aunque debe notarse que ellos corresponden tanto a control y comunicación como a coordinación, etcétera, ¿no? Entonces el autor sigue desarrollando sobre estos mecanismos de coordinación y de control y de comunicación y de diseño estructural. Imaginemos por un momento que Raku formó una sociedad. ¿Qué nombre le daría a este emprendimiento? ¿Cuál es el objeto societario? ¿Cuál es el capital que va a invertir en este emprendimiento? ¿Quién representa legalmente a la sociedad? ¿Quiénes son los administradores? ¿Cómo toman las decisiones colectivamente? ¿Quiénes son socios y quiénes son terceros respecto de su emprendimiento? Que ahora ya tomó un formato legal llamado Cerámicas Sociedad Anónima, pongámosle. A ver, de quienes están todavía aquí en sala pueden participar, habilitar el micrófono y bueno, vamos hablando sobre esto que es el emprendimiento de Raku. Le di un formato legal y le va a poner nombre, el nombre comercial. Aquello permite identificar, individualizar esta sociedad de cualquier otra en el mercado. ¿Qué nombre le puede poner? Tal vez puede ser Cerámicas Raku. Muy bien. Cerámica Raku. Bueno, hasta ahí tenemos un nombre de fantasía, una denominación. Y, bueno, tiene que ver con que este es un libro desarrollado afuera, en otro país, y que esa razón social acá no está presente entre nosotros, pero bueno, le podemos poner una razón social que individualice la responsabilidad de sus socios, que sí está prevista y legislada en la Ley General de Sociedades. Eso. Le damos un formato de SRL. Entonces sería Cerámica Raku SRL. ¿Cuál es el objeto social? Hay que redactar el estatuto y, bueno, en una de sus cláusulas hay que especificar de qué se trata esta sociedad. ¿Qué hace? ¿Cuál es su actividad? Hace cerámicas. Hacer, elaborar, fabricar, producir cerámicas
y artesanías. A ver, el objeto tiene que estar especificado, individualizado, bien determinado. Es importante porque de ello depende el principio de especialidad que se aplica a todas las personas jurídicas. Esto es, que su capacidad va a estar limitada al objeto de su constitución. Ya esto tiene una entidad, una personalidad diferente a la de RACU y a la de la otra señora que invitó y a los otros 3 empleados que trabajan con él. Es una persona distinta. Cerámica RACU ya tiene nombre, objeto, domicilio, patrimonio, etcétera. Al igual que cualquier otra persona en el mundo, tiene personalidad y una capacidad que está enfocada, está especializada, solamente está acotada en función al objeto. Por lo tanto, hay que redactar bien esto de qué va a tratar, cuál es la actividad que desempeña. Bueno, domicilio. ¿Cuál va a ser el domicilio de Cerámicas RACU? Ficticio. Inventen algo. Y el taller que venían diciendo que venía trabajando, que les Bueno, quedaba medio chico. has marcado algo interesante, bien, importante. Es donde tiene la actividad principal. Bien. Importante, bien. Inventamos algo porque tiene que estar individualizado el domicilio. Tiene que ser único, legal, real, es decir, tiene que existir, tiene que estar bien individualizado, tiene que ser único, no pueden ser ni 2, ni 3, ni 4. Ahora, Cerámica RACU tiene perspectiva de crecimiento, quiere desarrollarse y hacer estas actividades en diferentes partes del país y quizás comercializar afuera. Entonces, quiere descentralizarse en algún momento. Por el momento le vamos a poner de domicilio Avenida Rivadavia. $3.580, quinto piso. Capital Federal. Cabo. Porque ahí está el lugar donde desarrolla su actividad principal. Listo. Domicilio. Pero después va a querer ampliar y cuando amplía, por eso este autor habla de distintos diseños de estructura organizacional, va a querer descentralizar en algún momento y va a tener sucursal, filial, y en esta materia vamos a hacer la distinción entre sede, filial, sucursal, que asumen diferentes responsabilidades, no es lo mismo, etc. Por el momento vamos bien, y se está formando, está naciendo Cerámica RACU. Tiene personalidad propia, tiene capacidad, objeto, domicilio, nombre y tiene patrimonio. Distinto, independiente a lo de, bueno, a los miembros que la componen, a Cerámica RACU. Bien. Listo. Coordinación en 5. Fiorella, ¿quiere continuar? ¿Está presente? Bueno, Bueno, te escuchamos. Recuerde que la estructura recuerde que la estructura involucra 2 requerimientos fundamentales: la división del trabajo en distintas tareas y el logro de la coordinación entre estas tareas. En cerámico de la señora RACU, la división de trabajo, moldeado, formación, decoración, esmaltado, cocción. cocción. Bien, quiero detenerme ahí. Todo eso que está describiendo, moldeado, formación, decoración, esmaltado, cocción, tiene que estar en la cláusula del estatuto que trata sobre el objeto social. Porque está
refiriéndose a todas las actividades bien detalladas, precisas, determinadas de lo que va a tratar este emprendimiento que va a ser la Sociedad Cerámicas RACU. Bien, continúo. Estaba dictada en gran parte por la tarea que debía realizarse y el sistema técnico disponible para realizarla. La coordinación, sin embargo, probó ser un asunto más complicado. Involucrando varios recursos, se puede referirse a ellos como mecanismos coordinadores, aunque debe notarse que ellos corresponden tanto al control y comunicación como a coordinación. 5 mecanismos coordinadores parecen explicar las maneras fundamentales en que las organizaciones coordinan su trabajo. Ajuste mutuo, supervisión directa, estandarización de procesos de trabajo, estandarización de producciones de trabajo y estandarización de destreza de trabajadores. Estos deben ser considerados los elementos básicos de la estructura, el pegamento que mantiene unidas las organizaciones. Examinemos cada uno de ellos brevemente. El ajuste mutuo logra la coordinación de trabajo por el simple proceso de comunicación informal. En el ajuste mutuo, el control del trabajo descansa en las manos de los que lo efectúan. Como muestra la figura 1.1a, a causa de que este mecanismo coordinador tan simple, el ajuste mutuo es naturalmente usado en las organizaciones más simples. Por ejemplo, por 2 personas en una canoa o pocas personas en un taller de cerámica. Paradójicamente, es usado en las más complicadas. Considere la organización encargada de poner un hombre en la luna por primera vez. Tal actividad requiere una división de trabajo increíblemente elaborada, con miles de especialistas que realizan todo tipo de tareas específicas. Pero al principio, nadie puede estar seguro de qué es necesario hacer. Este conocimiento se revela a medida que se desarrolla el trabajo. Así que el análisis final, pese al uso de otros mecanismos coordinadores, el éxito de la empresa depende primeramente de la habilidad de los especialistas en adaptarse entre ellos a lo largo de su ruta desconocida, no muy distinto a lo que sucede con las 2 personas en la canoa. A medida que una organización sobrepasa su estado más simple, más de 5 o 6 personas trabajando en un taller de cerámica, 15 personas remando en una canoa de guerra, tiende a recurrir a un segundo mecanismo coordinador, la supervisión directa. Logra la coordinación al tener una persona que toma la responsabilidad por el trabajo de otras, emitiendo instrucciones para ellas y supervisando sus acciones, como se indica en la figura 1.1b. En efecto, un cerebro coordina varias manos, como en el caso del supervisor del taller de cerámica o el que le da ritmo a los rameros en la canoa de guerra. Considere la estructura de un equipo de fútbol americano. Aquí la división de trabajo es bastante neta. 11 jugadores son distinguidos por el trabajo que hacen, su ubicación en la cancha y aún sus requerimientos físicos. El delgado medio zaguero permanece detrás de la línea de Scrum. Scrum. Sí. Scrum. Permanece detrás de la línea de Scrum y lleva la pelota. El robusto tacleador permanece sobre la línea y bloquea. El ajuste mutuo no es suficiente para coordinar su trabajo, así que se nombra un líder de campo, también llamado medio y él conduce el trabajo de todos nombrando las jugadas. Bueno, a eso es lo que está refiriéndose a un deporte y a cómo se organizan los jugadores dentro de la cancha. No está hablando del fútbol, creo que de un deporte que tienen ellos. Bueno, esto también forma parte del estatuto societario, es decir, la organización, cómo va a estar organizado, coordinado.
Si es una SRL, la gerencia, la asamblea, la toma de decisiones colectivas. Y a su vez, el estatuto puede ir acompañado, opcional, por un reglamento explicativo de las cláusulas del estatuto, lo cual incluiría todo esto que está leyendo su compañera acá. El trabajo puede ser coordinado sin ajuste mutuo o supervisión directa, puede ser estandarizado. La coordinación es lograda por el tablero, por así decirlo, antes de comenzar el trabajo. Los trabajadores de la línea de ensamblaje, de automotores, etc. Ahora, en un momento dado habla de la división del trabajo, y no solo ya del capital o de departamentos dentro de la organización, sino que habla de una coordinación entre los trabajadores y la división del trabajo. Bueno, respecto de eso, nosotros no nos vamos a enfocar en ello. ¿Por qué? Porque aquí nace Cerámica Racú. Estamos hablando de la personalidad que tiene Racú, distinta a la de sus miembros componentes. Y hablamos de la formación de este emprendimiento revestido de lo jurídico. En este caso, adoptó el tipo societario SRL. Bueno, dijimos bastante acerca del objeto social, se constituye un domicilio y estamos trabajando el tema de cómo se organiza y cómo es el diseño de esta estructura. Todo eso va a estar incluido entre el reglamento que hemos decidido incluir, explicativo de las cláusulas del estatuto que tiene que estar. Bueno, por supuesto, hablamos de relaciones entre la sociedad con sus socios y de la sociedad con terceros. Los trabajadores no son socios. Por lo tanto, entre Cerámicas Racú y los empleados que contrate, están regulados por la Ley de Contrato de Trabajo y otras normativas del derecho laboral, no del derecho societario. Bien, dicho esto, estamos distinguiendo entre relaciones jurídicas. La relación jurídica que tiene la sociedad con los empleados que contrata es una relación laboral. En esta materia nos vamos a enfocar en el derecho societario, en otro tipo de relaciones jurídicas que están reguladas por la ley 19.550, que es la Ley General de Sociedades. Todo esto que estoy desarrollando es la Ley General de Sociedades. Me voy a remitir entonces a la ley, que la tienen que tener a mano, a tal que voy a compartirla en el aula virtual. Ustedes mismos también pueden hacer esto, ir al buscador y pongo ahí Ley General de Sociedades. Infolet. Artículo 1. Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley. Artículo 2. La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. Ya no distinguimos entre sociedades civiles y sociedades comerciales porque se unificaron las materias civiles y comerciales en un solo cuerpo normativo. ¿Puede haber la sociedad de uno? Sí,
Por regla general, las sociedades nacen a partir del contrato, pero aquí tenemos una excepción, donde la sociedad, al ser de uno, nació de un acto jurídico unilateral. La sociedad es un sujeto de derecho, es decir, que tiene personalidad propia, tiene nombre, domicilio, objeto, patrimonio, capacidad, distinta a la de los miembros que la componen. ¿Esto de dónde surge? De la ley. Del artículo 2, que dice la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley, y en el Código Civil y Comercial, cuando ya refería a la persona humana, la persona jurídica, y a su vez distinguimos dentro de las personas jurídicas o de existencia ideal, el ente público del ente privado. Y sin importar el porcentaje de participación del ente público, no va a transformar esa sociedad de carácter privado a público. Es de carácter privado. Y los atributos de las personas están desarrollados también en el Código Civil y Comercial. Toda actividad económica organizada tiene que llevar una contabilidad. Eso dice también el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial es el marco general y supletorio a esta normativa. Hay cuestiones que ya la ley de sociedades no las trabaja porque están previstas en el Código Civil y Comercial, que es su norma supletoria. Y otras cuestiones en relación con características, atributos de esta sociedad Cerámica Racú están previstos en el artículo 11 de la Ley de Sociedades. El instrumento de constitución debe contener. El instrumento de constitución es el estatuto societario o contrato societario, que puede ir acompañado de un reglamento, eso es opcional. El reglamento, si existe, es explicativo de las cláusulas del estatuto. El contrato o estatuto societario tiene que prever el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, DNI de los socios. La razón social, la denominación. El nombre societario está compuesto de denominación, de fantasía, que en este caso sería Cerámica Racú, y razón social. La razón social lo que hace es individualizar el tipo de responsabilidad que asumen los socios. El estatuto también tiene que prever el domicilio societario. Tiene que ser único, real, legal. Independientemente de que después tenga sucursales, filiales, eso no tiene nada que ver. Pero el domicilio es único. Y es importantísimo el tema del domicilio, lo voy a mencionar en otras oportunidades, porque ahí se notifica a la sociedad de cualquier situación que la involucra legalmente, por ejemplo, en un expediente judicial o administrativo. Y si el estatuto indica este es el domicilio en Avenida Rivadavia, 3580, quinto piso, Cava, bueno, ahí se entiende ya notificado. Listo. Ah, pero mudamos el domicilio a otro lado, tuviste que actualizarlo. Listo. Ya quedaste notificado. Quedó la sociedad notificada y comprometida, en última instancia, a notificarse en lo sucesivo, en los estrados del tribunal. La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado. El objeto,
hacer, elaborar, fabricar, producir, coser, cerámicas, artesanías. Puede tener más de un objeto. Todos tienen que estar precisamente determinados, individualizados. En función del objeto, la capacidad. El capital social, que debe estar expresado en moneda argentina, la mención del aporte de cada socio, el plazo de duración, que debe ser determinado, etc. Lean completo el artículo 11. Bueno, regresando a esto del módulo 1, el módulo introductorio, la primera presentación no solamente incluye definiciones acerca de la empresa, cómo se la caracteriza, sino también los elementos que la componen y cómo se va desarrollando. Cerámica Racú empezó con la idea que tenía Racú de hacer este negocio. Hasta ahí es ella con su idea. Luego se lanza al ruedo y tiene éxito, contrata a algunas personas. Sigue siendo ella. Ahora, cuando decide juntarse con Rosa, formar la sociedad Cerámica Racú, tenemos una sociedad en formación que nace con el contrato entre Racú y Rosa y cualquier otro que quiera suscribir el contrato societario. Las sociedades nacen a partir del contrato. Y luego iniciarán el trámite de inscripción ante la IGJ y otras cuestiones. Así que hay diversas etapas en la conformación de toda organización. El proyecto es lo primero. Se tiene en cuenta la proyección de necesidades que se quieren satisfacer, los participantes, gobierno, administración y fiscalización, y el encuadre tributario. Hay una etapa formativa, que es el acto fundacional, el contrato o estatuto societario, que básico tiene que incluir lo que dice acá la ley en el artículo 11, 19.550. El artículo 11 de la ley 19.550 me indica todo lo que tiene que tener el contrato. Claro, en este caso hablamos de sociedades, puede tener otro formato jurídico, por supuesto. Si es una fundación, el acto es el momento fundacional. Si es una SA, puede formarse por etapas o por acto único. Por eso es que derecho societario tiene una parte introductoria general que se aplica a todos los tipos societarios y hay otra que es el capítulo siguiente que ustedes van a estudiar ya para el segundo parcial. El primer parcial es la parte general de sociedades y nada más. Toda sociedad, como todo emprendimiento, tiene un auge, un pleno desarrollo, con inscripción, autorización otorgada. Y, bueno, Cerámica Racú tuvo un apogeo, un auge, es lo mismo. Y dice, bueno, ha llegado la hora de ir cerrando, no tengo suficiente capital, no nos ha ido tan bien, quiero hacer otra cosa, dedicarme a otra cosa en la vida, disuelvo y liquido. Y fin de Cerámicas Racú. ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud hasta el momento? No, profe, sin dudas. Bueno. Van a observar que
Ahora voy a habilitar el próximo módulo y lo que va a desarrollarse de aquí hasta el primer parcial. Y hago esto porque así ustedes lo van desarrollando tranquilos y no a la apurada ya algunos días antes del examen porque no les va a ser útil. Así que ya lo habilito para que ustedes ya lo visualicen y se vayan organizando. Bueno, el módulo 2 es hasta el primer parcial. Aquí yo les explico nuevamente que derecho privado comprende sociedades y títulos. La parte de sociedades tiene una introducción y la otra está enfocada en el estudio de cada tipo societario. Eso ya está relegado al segundo parcial. En este módulo, en el módulo 2, encontrarás preguntas guía que te van a orientar en la lectura del material. Está la bibliografía que necesitarás para ir estudiando y la ley de sociedades. ¿Cuál es la tarea de ustedes? Consiste en ir armando el propio cuaderno, su cuaderno de apuntes. Vas a organizar tu cuaderno leyendo la bibliografía, la ley de sociedades y las preguntas guía. Irás paso a paso contestando para vos las preguntas guía y confeccionás tu cuaderno para esta materia. Y así sucesivamente hasta terminar, estudiar y repasar. Las vías de comunicación. Te estaré acompañando en todo este proceso. Me podrás dejar tus consultas por correo electrónico, @docentes, el foro de consultas y los espero a todos para interactuar, atender consultas, acompañarlos en las lecturas. Además, las clases forman parte del material de estudio y serán grabadas y se van a subir al aula. El primer parcial. Las fechas de exámenes las publica la universidad. Hasta el primer parcial, el módulo 1 con el tema de estructura organizacional y el módulo 2 hasta la pregunta 19 de preguntas guía. Es la parte general de sociedades. Aquí ustedes van a encontrar presentación, una presentación que me va a acompañar en el desarrollo de las clases de ahora en adelante. Aquí encontrarás preguntas que los orienta a ustedes a la escucha, a la lectura de materiales que están acá en el aula virtual. No tienes que responder para armarme un trabajo práctico de entrega, no. Es para ustedes. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que posiblemente vaya a tomar en el examen? Pueden ser estas, pueden ser otras, pero esto los va a orientar. Y bueno, no es lo mismo que nada. Las preguntas guía te van a servir para identificar lo importante y los conceptos que tenés que estudiar. Aquí está la ley de sociedades. Aquí van a encontrar una carpeta, la carpeta de sociedades, privado 2 y 2 archivos más. Otro por el momento está oculto porque se van desarrollando los temas progresivamente a lo largo de la cursada. Aquí tienen el foro de consultas. Lo ideal es que se comuniquen aquí, dejándome sus preguntas o inquietudes en el foro de consultas, porque al responder a uno, respondo a todos. Tienen una actividad que está habilitada para que ustedes la desarrollen hasta una semana antes hasta una semana antes del primer parcial tienen tiempo acá de participar. O sea que tienen tiempo importante. Hay que estar al tanto de cuándo la universidad publica las fechas para agendar ese día. Yo lo
lo comunico también en el foro de avisos. Fíjense que ya está publicado, les voy a decir. Estas son las fechas. El primer parcial y el segundo parcial es ingresar al formulario, es un examen multiple choice, donde ustedes van a consignar verdadero o falso o la opción u opciones que correspondan. El link de ingreso al formulario lo voy a mandar por correo electrónico y ustedes van a tener toda la jornada de ese día para poder resolverlo y entregar. La actividad de cursada para este año consiste en ingresar aquí a la pizarra Paddle. Y tienen tiempo hasta una semana antes del primer parcial. Y bueno, esto les posibilita a ustedes ir formando su cuaderno de apuntes, leer los contenidos, escuchar las clases e intervenir aquí. Qué simple dejar una nota dentro de la pizarra respondiendo a esta consigna. Agrega un nuevo posteo con un concepto jurídico importante que encontraste al leer el material. Con el título, escribe el concepto legal. Por ejemplo, domicilio societario. ¿Qué es? Y no se olviden, por favor, de poner al costado su nombre y apellido. Así les puedo sumar el punto a su nota de parcial. Recuerden que participar en las actividades suma puntos. Yo intento que ustedes participen, que interactúen, que estén presentes de alguna forma, aunque sea asincrónica o sincrónicamente, pero que no se pierdan y que vengan al aula y que estén al tanto y que escuchen los videos y, bueno, si tienen inquietudes me preguntan. En esta sección tienen, yo lo compartí con ustedes, la producción de alumnos en años anteriores. Han desarrollado sobre el tema e-commerce, la parte general de sociedades, tienen infinidad de mapas conceptuales y presentaciones de cuadros comparativos entre sociedades. Esto les será útil para la segunda parte, una vez que superen el primer parcial. Y por supuesto, en cada sección dejo el foro de consultas para que no se olviden, si tienen alguna pregunta, me escriban. Y bueno, eso es todo por hoy. Voy a dejar de compartir, ya voy a detener la grabación. Y que tengan una muy buena jornada.